Antes de que existieran los skimmers tan eficientes como los que tenemos hasta ahora, antes de que existieran los roller mats o equipos similares, antes de que contáramos con equipos de alta tecnología, no era extraño la existencia de un refugio en un acuario marino. Conforme se fueron mejorando la eficiencia en estos equipos y por supuesto llegaron otros, se inició una tendencia a ya no ver como tan necesario el uso de un refugio. Pero con el tiempo nos hemos vuelto a reencontrar, diría yo, con el valor, y también diría que ha recibido un empujón el uso de los refugios por parte del método Triton, porque obligatoriamente lo ha vuelto a poner sobre la mesa. Prácticamente en mis 20 años de tener un acuario marino siempre he usado un refugio, y también resulta interesante que nos preguntemos por qué un método como Triton, que se define como la ciencia aplicada al acuarismo moderno, considera que un refugio es indispensable para el éxito de nuestros acuarios. No te separes de mi arrecife, que vamos a ver a fondo este tema de los refugios para el acuario marino. Hola amigos de mi arrecife, qué gusto saludarlos y desearles que esos acuarios se encuentren con nitratos y fosfatos bien bajos, como siempre les digo. Un saludo a todos los que me están acompañando hoy durante el estreno de este video, y yo por mi parte los voy a estar acompañando a través del chat, atendiendo esas dudas, esos comentarios sobre el tema de los refugios. También a mis amigos de Costa Rica les recomiendo que estén prestos, llenos de atención, que estén pendientes, porque vamos a tener un par de rifas cortesía del Acuario Fish Center, como ya lo he comentado, y que son exclusivamente para hoy, sábado 20 de junio. Sin entrar en un debate de si la filtración biológica por las bacterias, si el fitoplancton vivo en nuestros acuarios, si la macroalga o alguno de estos es más importante que el otro, o se hace prescindible o imprescindible uno o alguno de ellos para lograr un mejor control de nutrientes y calidad del agua, en este video quiero iniciar la entrega de una serie de 2 capítulos. El primero, donde me gustaría hablarles sobre los beneficios que he observado al uso de los refugios y su aporte al ecosistema como un todo, y no solo a la calidad del agua. Al final de esta serie de los 2 videos, esperaría que ustedes puedan tener un poco de mayor criterio para que hagan su propia valoración sobre el uso de este recurso. En esta primera entrega veremos el uso del reactor de algas y también el uso del compartimento en el zoom para colocar las macroalgas, así como lo que personalmente considero es el refugio en el sentido integral de la palabra. En la siguiente entrega de video y como cierre de este capítulo de los refugios, vamos a conversar sobre la zona críptica, que también es un refugio, pero de otro tipo. Entonces, empecemos. El refugio, por definición, es un lugar de abrigo o protección, y en nuestro caso de la acuariofilia marina, sería una sección separada del acuario que cumple múltiples funciones y que está aislado o separado de este acuario principal precisamente para evitar que la vida que está ahí sea depredada de una u otra forma. El uso del refugio, por las implicaciones que vamos a ver más adelante, va a realizar un aporte enorme en darnos una mayor estabilidad y calidad de agua, y por tanto
va a hacer que aumenten las posibilidades para que tengamos con mayor éxito mantener nuestros peces y corales. Esto no es de extrañar, ya que en su ambiente natural los refugios constituyen uno de los componentes principales o importantes del ecosistema arrecifal, donde muchos organismos viven en relativa seguridad de depredadores y corrientes de aguas que les pueden ser violentas a ellos. Si se están preguntando en qué parte de la naturaleza podemos encontrar un refugio como el que tratamos de emular para nuestros acuarios, pues yo simplemente les diría, volteemos la mirada hacia los manglares, que son la gran guardería de los océanos, donde vamos a encontrar desde diminutas larvas hasta estados juveniles de peces e invertebrados, y donde es precisamente el manglar el encargado de capturar grandes cantidades de dióxido de carbono, así como de nutrientes. Ahora bien, si hay acuarios exitosos sin refugio, ¿por qué yo necesito tener un refugio para el acuario? Espero con esta entrega darles algunas ideas. Un refugio es un acercamiento natural a múltiples necesidades. Personalmente me gusta mucho la filosofía que tiene Triton de ver esto como un tema holístico, en donde se requiere poner las plantas a trabajar. Es un refugio de macroalgas que va a consumir subproductos de los desechos orgánicos de los organismos, donde hay nitrato, fosfato, dióxido de carbono, entre los más destacables, así como también metales pesados que son absorbidos, y también por otro lado nos va a entregar proteínas beneficiosas, sean aminoácidos, carbohidratos, nos van a entregar vitaminas, nos van a entregar azúcares, metabolitos que son muy necesarios para nuestros corales, así por supuesto como también la entrega de oxígeno y una fuente potencial de comida para nuestros peces. Pero también es un espacio, según el tipo de refugio que vayamos a implementar, para multiplicar de mejor manera otros organismos invertebrados marinos, como serían los del zooplancton, ya sea tipo isópodos, copepodos, rotíferos, anfípodos, tanadáceos, que son como una especie de camaroncitos pequeños de medio centímetro a 1 centímetro cuando mucho. Tenemos también los ostracodos, que son una clase de crustáceos, etc. El menú es bastante amplio. También es un lugar ideal para las esponjas, los gusanos de fuego, de tubo, caracoles, estomatelas, algunos tipos de estrella y por supuesto también las aptáceas. Personalmente en mi refugio trato de mantener alrededor de unos 10 camarones pimientas, que no solo me van a limpiar el mismo de las aptáceas y aquellas que se quieran quedar entre las macroalgas, sino también que introducen al sistema una buena cantidad de huevos para servir de alimento, más el zooplancton que se aportan para los corales. Una razón adicional para usar un refugio es que este nos va a ayudar a aumentar el volumen del agua en el sistema, introducir oxígeno y estabilizar también el pH. En la siguiente imagen que les comparto es un ejercicio de captura de dióxido de carbono que realizaron en Bulk Reef Supply, y queda claro el impacto positivo que aporta el refugio al pH. Pero claro, hacer un refugio también tiene su ciencia para que podamos ver este tipo de aportes. Del lado derecho encontramos el acuario control usado por Bulk Reef Supply, y como vemos, conforme nos desplazamos hacia la izquierda, vamos a encontrar diferentes tipos de iluminación y par que ellos están entregando. Observamos cómo las macroalgas son más eficientes en la captura del dióxido de carbono y por tanto impactan en una subida del pH. Veamos ahora una primera opción en el uso de las macroalgas, y es por medio del reactor de algas.
Un reactor de algas es simplemente una recámara cilíndrica externa donde se pueden cultivar las macroalgas y que ofrece cierta comodidad, sobre todo para aquellos que tienen un acuario con un refugio, en el ZUM no tienen la posibilidad de colocar el refugio por razones de espacio. Otro valor agregado que tienen los reactores de alga es que existen algunos diseños que permiten que de la salida del reactor de calcio, esta salida se conecte directamente al reactor de algas, de forma tal que si hay residuos de dióxido de carbono que los van a ver, el reactor, estos residuos sean consumidos y aprovechados por las macroalgas y por tanto tengamos una reducción en el impacto al pH, o sea, al ser removido ese dióxido de carbono tenemos un pH más estable. Claro está que similar efecto, eso sí, con menor medida, diría yo, lo podemos lograr también con un refugio en el ZUM. Cuando el goteo que viene de ese reactor de calcio lo colocamos directamente en la caída del refugio. Una marca que conocí buscando mi actual reactor de calcio es la gente de Pacific Zone, y ellos fabrican reactores de algas que precisamente cuentan con esa posibilidad de conectar el reactor, la salida del reactor de calcio al reactor de algas, como observan en esta imagen que les estoy compartiendo. Para conocer un poquito más a fondo el tema de los reactores de alga, le he pedido a nuestro amigo Manuel Gómez de la tienda Hook and Reef en Cantabria, al norte de España, que nos haga una pequeña descripción de este reactor que ellos venden en su tienda. En la parte de descripción de texto de este video voy a dejarles el enlace al blog de Manuel, donde él realiza un unboxing de este reactor para que lo conozcan más a fondo y también de paso puedan aprovechar y ver los diferentes análisis y valoraciones que hace Manuel sobre otros productos que usamos en nuestro pasatiempo. Hola, buenos días, soy Manu de Hook and Reef. Desde España hoy queremos poner nuestro granito de arena gracias a nuestro amigo Hernán de Mi Arrecife por contar con nosotros para poder enseñaros estos pequeños aparatos que utilizamos en nuestros sistemas, estos Alga Reactor que tantos beneficios tienen y que ya están más que contrastados. Estoy seguro que de manos de nuestro amigo Hernán vais a recibir la mejor de las informaciones. Y muchas gracias por dejarnos poner nuestro pequeño granito de arena. Un abrazo a todos. Bueno, como veis, no lleva gran sofisticación de maquinaria, es bastante sencillo. Este puerto que tenemos aquí en la parte baja es la conexión de entrada del flujo del agua y nos viene con una pequeña llave para poder cortar el paso o incluso ir regulando el flujo en función de lo que nosotros deseemos, ¿vale? Al igual que el otro, viene aquí preparado con una conexión para empalmar con una tubería rígida. ¿Vale? La carcasa es un dato importante, la carcasa es blanca para que no refleje la luz interior hacia el exterior y de esta manera pues que no nos creen algas dentro del acuario por el reflejo de la luz y demás. Os lo enseño por aquí, ¿vale? Simplemente conexión de salida, conexión la parte eléctrica y la posibilidad de conectar la salida del efluente de nuestro reactor de calcio en este puerto. ¿Qué parte interesante tiene esto? Simplemente el exceso de CO2 que tenemos en la salida del efluente de nuestro reactor de calcio lo vamos a meter a este puerto que tiene y lo que vamos a conseguir con eso es que ese exceso de CO2 sea procesado por la alga chaeto y eliminar ese exceso de CO2 de la columna del agua de alguna manera, o por lo menos que amortigüe por el propio consumo del agua, ¿vale? Para el desmontaje simplemente lleva estos tornillos que les podemos aflojar una vueltecilla cada uno de ellos. Giramos un cuarto vuelta. Vamos a ver. Y podemos sacar todo el interior. ¿Vale? Simplemente en cada una de estas cestas vamos a colocar una pequeña porción de alga chaeto normalmente que utilizamos.
y le vamos a aportar un flujo de nutrientes, un flujo de agua desde la parte de abajo hacia arriba. Como veis, la iluminación la lleva por la parte interna, con lo cual la chaeto va a estar iluminada en toda su envoltura, ¿vale? Una cosa sobre el puerto del reactor de calcio, ¿vale? Como podéis ver, el flujo de agua vamos a meterle por la parte de abajo, vamos a regular su caudal con esta llave y el agua va a fluir de la parte de abajo hacia arriba. Este puerto está prácticamente al lado del flujo de salida, con lo cual no tiene mucho sentido colocar aquí la salida del fluente del reactor de calcio, porque lo más fácil es que este propio salida de fluente haga así, salga por aquí, no sea procesado por la alga. Con lo cual, como una pequeña mejora, os recomiendo que simplemente con un pequeño tubito de osmosis como este, le conectéis por dentro y lo conectéis hasta la parte más baja. De esta manera, la salida del efluente va a entrar a la parte más baja del reactor y va a salir por el tubo de salida ya procesado por la alga, y vamos a eliminar de alguna manera el exceso de CO2 de la salida del efluente de nuestro reactor. De esta manera vamos a conseguir retirarlo. La iluminación, como veis, está en la parte interna. Su sustitución simplemente es soltando, si Dios quiere, se saca para arriba. No voy a forzarle demasiado, pero bueno, hemos desmontado ya varios para poder mostrarlos. Se tira de esta parte para arriba y sacamos todo el tubo interior. Simplemente lleva una conexión aquí a la fuente de alimentación, ¿vale? Una fuente de alimentación sencilla, y podemos conectarlo simplemente con el enchufe. Es recomendado utilizar un controlador horario de los que gastamos habitualmente y colocarlo en ciclo inverso al acuario, ¿no? Una de las ventajas que podemos utilizar, aparte del reactor de alga, utilizarlo de manera iluminado con el ciclo inverso del acuario, y de alguna manera amortizamos la compensación de la bajada de pH nocturno, ¿no? En el momento que la iluminación de nuestro acuario empiece a bajar, lo que hacemos es iluminar la chaeto para esa bajada de pH, amortiguarla con la fotosíntesis que va a empezar a realizar la chaeto, y amortiguamos esa bajada de pH nocturno, que nos interesa tanto mantener el pH estable en nuestros acuarios, y cada vez lo estamos intentando optimizar y minimizar, ¿vale? Entonces es interesante por dos motivos. Uno, por el propio crecimiento de la chaeto, vamos a retirar nitratos y fosfatos principalmente. La chaeto es una gran consumidora de fosfatos. Y por otro motivo también, para utilizar esa fotosíntesis para amortiguar la bajada de pH nocturno de nuestros acuarios, ¿vale? Un refugio de algas es siempre interesante prácticamente la mayoría de los acuarios, por todo esto que estamos hablando. Así que utilizarlo de una manera compacta, como nos pueden ofrecer ya estos fabricantes, es siempre interesante. Estos reactores se pueden utilizar tanto dentro como fuera del agua, ¿vale? Porque vienen con sus juntas de cierre y vienen preparados según el fabricante para poder utilizarlos tanto dentro como fuera. Otra opción que tenemos para no gastar dinero en un reactor de algas es usar un compartimento del sump, el cual vamos a destinar exclusivamente a las macroalgas. Y en este apartado tenemos tres opciones de diseño o de implementación. Veamos la primera. La primera, para quienes usan o quieren llegar a usar el método de Triton, la recomendación de la empresa es que la primer sección del sump, precisamente donde cae el agua del acuario, se destine para tal propósito, en sustitución de la tradicional media, del roller mat u otro material mecánico de filtración. El objetivo es que los organismos que habitan en esa sección, incluida las macroalgas, realicen la filtración aprovechando los nutrientes y los desechos que ahí van a ir cayendo. Una recomendación de Triton es no poner en esta sección rocas o biobricks junto con la chaeto. No hay problema con la calerpa u otras algas, pero se ha visto que el problema con la chaeto se da
cuando se usa en conjunto con las rocas y la arena, porque la actividad nitrificante de las bacterias va a competir por los recursos del achaeto y ellos han observado que en algún punto podría llegar a disolverse el alga. Personalmente no he tenido o he observado esta situación, pero como siempre digo, todo acuario es absolutamente diferente. Y de usarse estos recursos, o sea, las rocas o los biobricks con la achaeto, Triton recomienda poner las rocas o los biobricks en las siguientes secciones, precisamente para que no se dé esa competencia con la achaeto. De igual forma, habría que colocar el reactor de fosfatos en las siguientes secciones al refugio, por la razón que ya expliqué. Como se observa en esta imagen, Triton recomienda un volumen de entre el 10 y 20% del acuario, del volumen del acuario dedicado al refugio, y yo creo que es una muy buena recomendación. La segunda opción de diseño de refugio es la tradicional, o sea, en el Zoom vamos a tener una primera sección dedicada a los calcetines, las medias, el roller map, el uso de perlón o guata, luego una segunda sección donde vamos a colocar el skimmer, y en la tercera sección la vamos a destinar para el refugio previo a la bomba de retorno. De esta forma el skimmer no va a capturar el plancton, sino por el contrario lo hará la bomba de retorno. Veamos algunos ejemplos que nos comparten algunos amigos de Mi Arrecife que nos han remitido sus videos de cómo ellos tienen el refugio en su sump. El video del acuario que vemos es de Pedro Méndez de España. Su acuario tiene un 2,30 metros de largo, un ancho de 45 centímetros y un alto de 60 centímetros. A criterio de Pedro, su refugio le ha aportado mucha microfauna al acuario, y no lo dudo, pues para mantener este hermoso Copperman o Chelmon que vemos por acá, sin duda se requiere esa microfauna, esa buena cantidad de microfauna. Por otro lado, los nutrientes, Pedro nos comenta que ha logrado regularlos, que en el caso del refugio, antes de tener refugio, sus fosfatos rondaban los 0.20 ppm y hoy los tiene en 0.02 gracias al refugio. En palabras de Pedro, él aconseja mucho su instalación por ser un medio natural para el mantenimiento de la microfauna y por supuesto para ese consumo de datos que todos andamos buscando. En esta segunda opción de diseño para el refugio, me pareció también interesante compartir con ustedes una variación que ha propuesto Raúl Labastida de Triton y que él llama el método de plataforma para el refugio. Y me indica Raúl que bajo su experiencia le ha ayudado a muchos acuaristas. Conforme las especificaciones de Raúl, la plataforma debe quedar a unos 7 centímetros o 3 pulgadas por debajo del nivel de agua y evitar que la achaeto desborde sobre el siguiente compartimento. Lo que busca aquí Raúl con la profundidad de los 7 centímetros es que la achaeto le llegue una muy buena cantidad de iluminación, no solo a esa parte superior, sino también a la parte inferior, pues si no le llega buena luz, se empieza a disolver, liberando esos nutrientes que ha capturado y que queremos exportar. Lo mismo sucede si sobresale mucho por encima del nivel del agua. Adicionalmente a esto, al no tener contacto la achaeto con el fondo del sump, habrá una muy buena circulación y ello minimiza la formación de detritos o de sedimentación en el fondo de esa sección. Como se aprecia, la idea es usar una lámina difusora de luz para que el alga no haga contacto con el fondo o piso del sump y no se tenga que estar rotando el alga como en la opción tradicional donde ésta sí rota. Una tercera opción de diseño de refugio es la que propiamente recoge el concepto de la palabra y la que a mí en lo personal me gusta mucho y que a diferencia de las opciones anteriores, esta sí utiliza el fondo de la sección para colocarle una capa de arena y aumentar la diversidad de organismos que puedan colonizar ese refugio.
Una observación muy importante que aplica para estas últimas opciones de diseño que hemos visto, salvo el caso del método Triton, que es colocarlo en la primera sección del zoom, es que debemos de tener una filtración mecánica con medias, con calcetines, con roller map, lana de perlón, guata, no sé, como le digan ustedes en sus países, que nos mejore esa filtración mecánica en la primera sección. Esta parte es sumamente importante, sobre todo cuando se usa la cama de arena en el refugio, a fin de remover esas partículas de materia orgánica que son gruesas y que no se vayan a acumular en el piso o en el sustrato de la zona del refugio. Continuando con esta tercera opción, se puede usar como sustrato una arena fina. Personalmente, por muchos años he usado el producto Marcum Mud de Ecosystem en una bandeja acrílica de forma tal que se ajusta a la zona del refugio y que me es sumamente fácil removerla cuando requiero cambiar el sustrato o dar mantenimiento por algún tipo. Dado que los sedimentos mayores ya fueron retirados por la sección inicial con las medias, el roller map, por el perlón, etcétera, los pequeños sedimentos que se acumulan ahí en el refugio van a ser utilizados como alimento por esa mayor biodiversidad que tenemos de microfauna bentónica que se va a ir formando ahí. El grosor de ese sustrato yo lo recomiendo, por lo menos me gusta usarlo alrededor de los 2 centímetros o no más de 1 pulgada. A efectos de darle mantenimiento a esta zona del sustrato, en mi caso uso algunos organismos areneros, dentro de los que tengo caracoles y también una estrella. En esta sección también tengo asignado un wave maker que me le genera un movimiento interno a las algas, pero sin crear esos disturbios en la parte del sustrato que a veces nos afectan. Veamos un poco más a fondo la importancia de este último tipo de refugio que les he venido describiendo. Para ello, lo primero que debemos hacer es voltear los ojos hacia el inicio de la cadena alimenticia, a la base de esa cadena alimenticia, donde tenemos esos productores primarios que van a sostener la vida. En esta base encontramos varios tipos de bacterias. Si no han visto mi video sobre microbios y bacterias, les voy a dejar en la parte de la descripción de texto de este video el enlace para que lo puedan ver y aprovechen sobre este tema. Pero volviendo al tema, al inicio de esta cadena alimenticia, también tenemos que ubicar ciertas bacterias, como decía, que son autótrofas, sean bacterias que tienen la capacidad de sintetizar sus propios alimentos y por tanto, para su nutrición no van a necesitar de otros seres vivos. Luego, además de estas bacterias, también tenemos fitoplancton, algas, macroalgas y pastos marinos. Sobre ellos, en la siguiente escalón de la cadena alimenticia, para el caso del fitoplancton, tenemos el zooplancton constituido por copepodos, anfípodos, rotíferos, etcétera, que se alimentan de aquellos primeros y estos segundos luego van a ser consumidos por otros que están un paso arriba de esa cadena alimentaria y así sucesivamente. Ahora bien, ¿por qué hago este recuento brevemente del tema? Lo hago porque el refugio en nuestro acuario es una zona segura para que los organismos que forman parte de esa base o que están iniciando la cadena alimenticia tengan la oportunidad de vivir en un entorno seguro, sin que sus consumidores o los organismos que están en los niveles superiores de la cadena alimenticia pues los vayan a depredar. Aquí tenemos también macroalgas que podemos cultivar fuera del alcance de los peces herbívoros y por tanto estas van a tener la oportunidad de crecer, de reproducirse, consumir nitratos, fosfatos, dióxido de carbono, algunos metales pesados, van a liberar ciertos aminoácidos, carbohidratos, van a liberar azúcares, van a liberar metabolitos y por supuesto también nos van a ayudar introduciendo oxígeno. De igual forma, el zooplancton
podrá prosperar alimentándose del fitoplancton y del plancton bacteriano sin ser depredado por organismos mayores que los consumen, y tanto el fitoplancton como el zooplancton van a llegar de manera controlada y de manera constante por medio de la bomba de retorno a nuestro acuario principal. Las macroalgas del refugio van a consumir, como decía, nitratos y fosfatos, pero también tenemos que entender que van a consumir hierro, potasio, yodo, manganeso y otros elementos, por lo que debemos estar aditándolos con alguna frecuencia para mantenerlos en esos rangos adecuados, en esos rangos ideales. Este pequeño detalle es sumamente importante, porque normalmente existe la creencia de que es suficiente tener macroalgas y una buena iluminación, y esto nos va a resolver los problemas de nitratos y de fosfatos. Si el acuarista quiere realmente ver la eficiencia en el consumo de nitratos y de fosfatos, debe preocuparse también porque estos elementos que he citado, como el yodo, potasio, manganeso, molibdeno, hierro, estén en su nivel ideal. Para asegurarnos de que se mantengan en su nivel ideal, mi recomendación es que con alguna frecuencia estemos realizando algún test de ICP para determinar las tasas de consumo y así saber cuánto tenemos que reponer conforme se depilen. El déficit de estos elementos es precisamente la razón principal por la que algunos acuaristas no ven mayor aporte en el uso de un refugio de macroalgas en la captura de los nitratos y de los fosfatos. Y por otro lado, quien tiene un refugio y corales debe de entender que por tener ese refugio, esos elementos se van a consumir más rápido, y si no los estamos reponiendo, estos van a impactar también en la calidad de nuestros corales y de sus colores. El flujo de agua en un refugio también tiene una participación muy importante, pues impacta directamente en la tasa de crecimiento de esas macroalgas, y por tanto, si impacta en esa tasa de crecimiento de las macroalgas, también va a impactar en la exportación de esos nutrientes de nuestro acuario. En nuestro acuario, en tesis de principio, lo ideal por el tipo común de alga que estamos usando es usar un flujo caótico y no laminar. Si se tiene variedad de alga como la chaeto, la caulerpa, se recomienda un flujo mediano a fuerte, y de forma tal que las esté volteando para limpiarlas y garantizar una buena exposición en toda su superficie a la luz. Si la cantidad de alga ya es mucha y no la voltea, igualmente ese flujo de agua caótico evitará que se le vayan formando o acumulando películas o sedimentos sobre la superficie del alga y que se limite su proceso de fotosíntesis. Si se usa una macroalga de la variedad de Ulva, por ejemplo, el flujo idealmente debe ser de mediano a bajo, y aquí sí podría caber la posibilidad de usar un flujo laminar y no caótico. El mantenimiento también del refugio es muy simple y básicamente se va a limitar a estar podando esa alga y a limpiar el fondo de detritos si no hay sustrato, y si los hay, a estar reponiendo esos organismos limpiadores que nos ayudan en el mantenimiento de ese sustrato. Tratándose del cultivo de las macroalgas, debemos preocuparnos por una buena escogencia de la luz para iluminar el refugio, pues esta sí hace diferencia para una mejor fotosíntesis, como mostraba al inicio del video con aquella imagen de Bulk Ray Supply, donde el pH mejoraba por la menor presencia de dióxido de carbono, dado un mejor proceso de fotosíntesis asociado a un mejor par. En este apartado, lo primero es entender que así como los corales, también las macroalgas pueden responder de forma diferente al tipo de iluminación, y por ello escoger de previo el tipo de macroalga que vamos a usar es una buena guía para la escogencia de la iluminación.
Como guía general, las macroalgas rojas crecen un poco más lento que las de verdes y por tanto las rojas, al crecer más lento que las verdes, van a capturar también de forma más lenta fosfatos y nitratos. Como he apuntado en otros de mis videos, para los corales por la zoozantela que los habita, también las macroalgas pueden sufrir de un proceso de fotoinhibición, es decir, por un exceso de iluminación podemos cesar o paralizar ese proceso de fotosíntesis. Y también lo contrario, por una pobre iluminación, que no tengamos un adecuado proceso de fotosíntesis que haga que la macroalga se desarrolle de igual manera, de buena manera, y por tanto que nos ayude en esa exportación de los nitratos y de los fosfatos. Así las cosas, podemos utilizar lámparas diseñadas específicamente para los refugios, como es el caso de la Innovator Marine Chaeto Max Refusion, la Prime Fugue de Aqua Illumination, la Quesil H380, que son muy buenas lámparas, o también podríamos utilizar lámparas hechas para cultivos hidropónicos. De hecho, este es el tipo de lámpara que yo uso en mi refugio, como les estoy compartiendo. Finalmente, otra recomendación es trabajar un fotoperiodo de forma inversa a la que tenemos para el acuario principal, de forma tal que cuando en el acuario principal las luces se nos apaguen, las del refugio se prendan y viceversa. Trabajar el refugio en ciclo invertido permitirá que cuando cese la captura de CO2 por parte de la zoozantela de los corales, por parte del fitoplancton presente en el acuario principal, y por tanto se inicie una acumulación del dióxido de carbono como desecho de la respiración de los peces principalmente y de otros organismos, se ve afectado el pH a la baja. Ante eso vamos a tener la opción de compensar esa fluctuación por medio del ciclo invertido en el refugio. Y por ello, llevar el refugio precisamente con el ciclo invertido nos va a ayudar a capturar ese CO2 que ya la zoozantela no está capturando, y así tener un pH más estable. El refugio lo podemos iluminar sin ningún problema de 10 a 14 horas, tiempo durante el cual la macroalga y el fitoplancton que estén en ese refugio van a estar capturando el dióxido de carbono, y como he mencionado también anteriormente, va a estar produciéndonos oxígeno. Para hacer el refugio hay dos tipos usuales de macroalgas mayormente usadas, que serían la chaetomorfa y la caulerpa. Personalmente, y teniendo experiencia por muchos años con ambas macroalgas, la ideal sería la chaeto, porque no tiene raíz y ello también nos va a facilitar estar podándola. Y como segunda opción, sí, la caulerpa, de la cual también hay varias variedades, aunque tiene el gran pero de que puede entrar en una fase de reproducción sexual, sobre todo cuando hay subidas de temperatura, algo frecuente en estos tiempos de temperaturas tan altas. Se nos va a blanquear totalmente y por tanto se va a desintegrar y va a liberar el nitrato y el fosfato capturado. La caulerpa también libera una toxina al agua que hace que los corales vayan a crecer más lento, y esa es su arma para ganar tiempo y lograr crecer, ir cubriendo territorio. Para evitar que entre la caulerpa en un proceso de reproducción sexual, debemos de controlar que la temperatura idealmente no nos pase los 28 grados y tener encendidas las luces del refugio por 24 horas los 7 días de la semana. También el hierro, si no está presente en su valor ideal, hace que la reproducción sea muy lenta. Otro aspecto que juega en contra de la caulerpa es que tiende a poner más amarilla el agua del acuario. Su punto a favor es que para los peces es más apetitosa que la chaeto.
Como criterio negativo para la chaeto es que puede crecer tan densamente que llega a afectar la iluminación y entonces en las partes internas podrían morir algunas algas por esa carencia de iluminación y lo que han capturado será liberado. Ante esto, la poda constante y el volteo manual del alga, si fueran necesarios, nos va a limitar que se dé este tipo de problemas. La chaeto reduce sustancialmente su crecimiento si está sucia, sea cubierta con una biopelícula de materia orgánica disuelta por falta de flujo de agua. Si ello sucede, debemos mejorar el flujo de movimiento de agua en el refugio para que las partículas no se vayan a asentar sobre el alga. Otra opción para que no prospere o no sea eficiente en la captura de nitratos y fosfatos es la falta de alguno de los minerales que ya me he referido. En unas investigaciones, vean qué interesante, que he revisado, se ha encontrado que la chaetomorfa con solo 10 gramos, correcta iluminación y niveles regulares de los elementos minerales que he citado, tiene el potencial de remover 10 ppm de nitratos y 0.1 ppm de fosfato. Es decir, cada vez que podamos nuestra chaeto y sacamos del son 10 gramos de esta macroalga, ya ustedes tendrán idea de qué es lo que estamos exportando. Para ir terminando, recapitulo los beneficios concretos de usar un refugio para valoración de ustedes. Nos colabora en la filtración biológica, en este proceso no por las bacterias, sino por las algas. Y dependiendo del tamaño del refugio que podamos asignarle, puede tener un rol muy relevante removiendo los fosfatos y nitratos por la labor de fotosíntesis que realizan estas macroalgas. 2. Nos hace depender menos de la filtración biológica por las bacterias. La filtración biológica que recae en el trabajo de las bacterias depende de su cantidad y la cantidad de bacterias a su vez depende de la disponibilidad que tengamos del carbono orgánico que está disponible. Y ello nos puede llevar a que los acuaristas inexpertos puedan abusar de las dosificaciones de carbono orgánico para mantener esas colonias bacterianas, tanto buenas como malas. Tercero, con el refugio tendremos actividades bióticas que contribuyen con elementos útiles, nutritivos, que van a estar disueltos en el sistema por agregación de esos metabolitos, proteínas, vitaminas que he referenciado. Es un lugar también ideal para la vida y reproducción del fitoplancton, dándonos el inicio de esa pirámide de la alimentación, la base. Es una zona ideal para que el zooplancton se pueda reproducir sin ser amenazado, de forma tal que estará siendo exportado constantemente este zooplancton al acuario principal. Ahora bien, no solo tendremos una mejor población de zooplancton, sino que también veremos con el paso del tiempo que aparecerán pequeños invertebrados por la mayor calidad de zooplancton que tenemos disponible. Es una zona también adicional para el desarrollo del protoplancton, que está constituido por las bacterias que el acuarista muchas veces pasa por alto. Y estas bacterias también se alimentan del detrito que llega al acuario principal y se aloja en ese sustrato del refugio, del cual ya le eliminamos las partículas gruesas en la primera sección. Al tener un acuario con un zooplancton más robusto, tendremos una mejor alimentación para nuestros peces, para nuestros corales, y ellos nos ayudará significativamente a lograr un mayor éxito con estos organismos. Será un lugar ideal para anfípodos, isopodos, copepodos, entre estos, idealmente también para el tisbe, el tiger, los misidos y rotíferos. Todos estos organismos, protoplancton, fitoplancton, zooplancton, que conocemos generalmente bajo ese gran nombre del plancton marino, se van a reproducir y sus larvas van a servir de alimento para peces y corales.
Al mejorar el ciclo de iluminación invertido al acuario principal, vamos a lograr, como he referenciado, un pH ligeramente más estable. También vamos a mejorar la oxigenación del acuario, ya que esas macroalgas y el fitoplancton que vivan ahí y capturen ese CO2 nos van a entregar como su producto oxígeno. Como las macroalgas van también a ir creciendo, debemos estar podándolas con alguna frecuencia y por tanto esa alga podada también nos va a servir de alimento para nuestros peces herbívoros. En caso de que requiramos remover algún pez que está siendo agredido, que tenga alguna lesión o que debamos mejorarle su alimentación porque se está quedando atrasado con respecto a otros peces, pues ese refugio nos va a ser de muchísima utilidad para colocarlo ahí. Si se usa fango marino o algún producto similar como el Miracle Mud de Ecosystem, este irá soltando lentamente por la acción de la infauna, que ahí se va a ir desarrollando minerales que irán al acuario principal y que también van a aprovechar las algas. Un refugio bien establecido podría representar una zona también estética muy atractiva como complemento del acuario y una oportunidad para tener peces que por sus necesidades especiales no podemos mantener acá en el acuario principal. Pensemos con caballitos de mar, pensemos los piefish. Eso sí, siempre que el refugio sea lo suficientemente grande para estos peces, de forma tal que no lleguen a depredar ese ecosistema. Creo que habrán visto ustedes mucho manglar extraordinariamente lindo en refugios. Aumenta también el galonaje del acuario y para quienes tienen un reactor de calcio, permite la salida del reactor de calcio al refugio para que la macroalga utilice ese remanente de dióxido de carbono que viene del reactor de calcio y al ser consumido ese dióxido de carbono por las macroalgas tengamos un pH más estable. Dentro de las opciones que se pueden apuntar en contra del uso de los refugios sería el mantenimiento, que debemos de estar podando la macroalga y que si no lo hacemos se va a morir y va a liberar ese fosfato y nitrato que hemos capturado. Pero, ¿qué actividad en este hermoso pasatiempo que tenemos del acuarismo no requiere de mantenimiento? Pues muchas, por no decir todas. Si no tenemos en la primera sección del acuario, del sump, una filtración mecánica que nos pueda ayudar a retirar los detritos, se van a acumular en la zona del refugio y eso para algunos es un mantenimiento innecesario e indeseable, pero pasa por mejorar esa primera zona de filtración, esa primera etapa del sump para que al refugio solo lleguen los detritos menores. Finalmente, algunos señalan que al utilizar la luz en el sump creamos una fuente extra e innecesaria de calor, gasto eléctrico y que ese entorno favorece la aparición de alga coralina que puede afectar la bomba de retorno. Bueno, mis amigos, es todo por hoy en esta primera entrega. Nuestra segunda entrega, como había señalado en inicio, hablaremos de otro tipo muy diferente de refugios, como son los refugios de la zona críptica. Así que si no se han suscrito al canal, denle clic a ese botón de suscribirse para que no se pierdan esa entrega. Por supuesto, se les agradece ese like que nos dice que el tiempo que hemos sacado para hacer estos materiales es de interés para ustedes y que mi tiempo fue bien invertido para provechos de todos nosotros. Espero que sus acuarios, como siempre les digo, se encuentren mejor cada día y sin duda alguna nos encontramos en una próxima entrega. Saludos, que la pasen muy bien.